El sector cultural acaba de ser alertado de que su presupuesto para el 2025 se reducirá en 82%, es decir, quitarle 548.736 millones de pesos con respecto a este año, pues el Ministerio de las Culturas sostiene que es uno de los más golpeados ante la caída de la ley de financiamiento. Pero, ¿por qué dependía tanto la cultura de esta inyección de fondos? Además, aunque ejecutó un 92% de su presupuesto este año, ¿por qué el pago de las obligaciones no ha sido sino del 48%? Hay voces incluso desde el mismo gobierno que están alarmadas sobre cómo pinta el próximo año. El ministro Juan David Correa explica desde su gestión qué pasará con la cultura en 2025, argumenta por qué el sector dependía tanto de esta ley y, en estos micrófonos, se compromete a cumplir con fondos para estímulos culturales, bibliotecas y para mantener la exploración del Galeón San José. Además, en este episodio, el hundimiento de la reforma política en el Senado por falta de quórum. En la sesión de este lunes, la última del semestre, la iniciativa ni siquiera alcanzó a ser votada. Hoy es martes 17 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas, siendo la más importante el hundimiento de la reforma política en el Senado. Sin duda, un golpe profundo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es el segundo proyecto en grande del gobierno que se hunde y en esta ocasión lo hace por falta de quórum en el Senado. La iniciativa aparecía en el 8º puesto del orden del día para ser discutida en la última sesión ordinaria del Congreso de este año, pero ni siquiera alcanzó a hacerlo debido a que se levantó el debate cuando se votaba un proyecto que es el de la prestación del servicio aéreo en Colombia. En ese sentido, esta era la última posibilidad del acto legislativo en el Congreso después del receso legislativo. Eso significa que no logra cumplir los 4 debates antes del 16 de diciembre. Una de las voces que se manifestaron de inmediato fue la del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La mesa directiva del Senado la puso en 8º lugar, pasaron 7 horas de sesión de la plenaria, no fue posible ni siquiera debatirla. Me parece que eso es una costumbre que hay que revisar de la mesa directiva del Senado, que no permita ni siquiera abordar el debate. La reforma política es indispensable para el país. Yo iba a participar en este debate para plantearle a todas las bancadas que le diéramos una oportunidad a la reforma, que pasara a segunda vuelta y que en el mes de enero convocaríamos con expertos una mesa técnica con todos los partidos para buscar consensos que permitieran avanzar en segunda vuelta. Vamos a insistir en esa mesa técnica, vamos a evaluar. Me parece que lo que sucedió hoy es lamentable porque prácticamente la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país. Nosotros, si no cambiamos este sistema político, yo soy un convencido de ello. He liderado varias reformas políticas, me estoy volviendo experto en hundimiento de reformas políticas, pero no hay que cejar en este empeño de reformar el sistema político colombiano. Como estamos muy mal y la gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad de Gestión de Riesgo, de Centros Poblados, de la Gis Política. Es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy. Vamos a seguir hablando con los partidos, vamos a seguir insistiendo, vamos a explorar, vuelvo y digo, esa cumbre de partidos en el mes de enero para seguir insistiendo en que como estamos en este sistema político no nos podemos quedar. Lamento que la mesa directiva no haya permitido el debate hoy. Y esto es lo que dijo el presidente del Senado, el senador Efraín Cepeda. Bueno, yo creo que es lo mismo siempre, hay que ver la viga en su propio ojo. Esta reforma llegó tarde, nuevamente. ¿Cómo nos quieren recetar que nosotros acojamos a ciegas
una propuesta que viene de la Cámara de Representantes. Por eso en la teca constitucional está también muy complejo el tema de la reforma pensional, de manera que primero querían obligar al Congreso a aprobar un presupuesto que tenía inmerso una reforma tributaria que no conocíamos, después una reforma tributaria nociva, y ahora que acogiéramos el texto de la Cámara de Representantes. Caramba, a mí no me gustaba eso, lo expresé, y los votos tenían que garantizarlos a los que sí le gustaba. Yo estuve hasta el final, votando hasta el final, pero se acabó, presidente, el quórum. Incluso me habían pedido continuar la deliberación, lo había aceptado continuar la deliberación, pero se salieron. ¿Qué panorama le queda al proyecto? Según diferentes voces, lo que hay que hacer es que tienen que empezar desde cero la presentación del proyecto nuevamente. Esto tras el receso legislativo y en el próximo periodo de la legislatura. En una jornada muy difícil para el gobierno Petro, también se supo que ordenan el arresto de 3 días contra el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por desacato. Un juez compulsó copias a la fiscalía para que se indague si cometió un delito relacionado con no atender una tutela por el uso de un plaguicida en la agricultura y la ganadería. La medida también incluye una multa de 3 salarios mínimos mensuales vigentes y se da porque el alto funcionario no atendió una orden de tutela emitida en el 2022 por la Corte Constitucional, y en ese fallo que se pronunciaron frente a los riesgos que presenta para la salud el plaguicida clorpirifos, y en ese sentido el ministro no atendió ese llamado de la Corte Constitucional. Otra noticia fuerte para el gobierno es que el Consejo de Estado rechazó la tutela que puso el presidente Gustavo Petro para anular cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral. Esto por el caso de la presunta violación de topes de financiación de la campaña Petro Presidente. A pocas horas de que la Sala Plena del Consejo de Estado rechazara las críticas del presidente Gustavo Petro contra las decisiones del tribunal, salió este fallo en contra del jefe de Estado. Este fallo dice lo siguiente: no es plausible considerar que con una investigación por posibles incumplimientos en la financiación de una campaña presidencial, eso sí, exceptuando la violación a los topes máximos de financiación, se pueda interferir de manera indebida en las funciones que ejerce el señor presidente de la República en su condición de aforado constitucional. En noticias internacionales, tal como lo habíamos adelantado en nuestra agenda del episodio de este lunes, se definía si recibía respaldo el primer ministro Olaf Scholz en Alemania sobre adelantar elecciones en ese país. La consulta dio un resultado negativo. También es noticia internacional que el presidente electo Donald Trump cuestionó la relación de compra de petróleo de Estados Unidos a Venezuela. Dice el electo candidato Donald Trump que Estados Unidos tiene 50 veces más petróleo que Venezuela. Por ende, llama a reevaluar esa relación comercial con nuestro país vecino. El sector cultural es uno de los más golpeados habitualmente cuando hay que recortar. Así como se habla también de que va a haber recortes severos en el deporte, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, la cultura suele ser tratada a veces como esa cenicienta a la cual hay que sacrificar. Y no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Puedo decirlo desde mi trabajo en alguna época como editor de Cultura del Tiempo. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la cultura cuando a un sector que tiene tantas preocupaciones y en el que se encierran gran parte de los compromisos sociales de este gobierno, le dicen que no va a haber plata, que un 82% de su presupuesto, o el que estaba manejando hasta hoy, va a ser recortado, y seguramente muchos de los proyectos? No más en un boletín que emitió el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a los medios de comunicación, se les decía que, por ejemplo, del Museo Nacional se van a invertir, en lugar de los 19.000 millones de pesos, se van a invertir alrededor de 1.500, 1.800 millones de pesos. ¿Eso qué significa para un sector cultural, para una entidad
que tiene que luchar para que la gente se acerque a un museo, se acerque a una biblioteca y consuma los productos culturales. Para la investigación de este episodio, consultamos algunas fuentes desde diferentes sectores, gente de afuera y de dentro del gobierno. Y algo que notamos es que hay una inconformidad con estos anuncios. Evidentemente hay una preocupación sobre qué va a pasar. Por ejemplo, una fuente de alto nivel que pidió reserva de su nombre nos dijo que hay mucha molestia y que no entienden cómo solo un 48% de las obligaciones han sido pagadas. Eso sí, hay que decir que a noviembre, según Cuentas Claras, el portal que maneja la claridad con respecto a las cifras de inversión de todas las carteras, dicen que en noviembre se había pagado lo comprometido un 81,4% y hablamos de que para diciembre ya se habría pagado o se habría ejecutado más bien un 92% de ese presupuesto, lo cual significaría que sí cumplió en la ejecución presupuestal. Pero entonces, ¿por qué se habla de que ciertos proyectos se hicieron con vigencias futuras cuando ya esto existía desde años atrás? Hay un caso en particular del que consultaremos al ministro de Cultura. Para entender qué está pasando con el presupuesto de la cultura y qué va a hacer, cuál va a ser el escenario en el 2025, hemos convocado al ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, el ministro Juan David Correa. Bienvenido, ministro. Hola Carlos y hola a todos los oyentes del Café del Tiempo. Muchas gracias. Ministro, lo primero es que nos cuente el escenario. Ya recibimos la información que usted ha enviado, pero para que le cuente a nuestros oyentes con sus palabras, ¿cuál es el escenario? El escenario es que al caerse la ley de financiamiento que le había sido aprobada a todos los gobiernos anteriores, Santos I, Santos II y Duque, en todas las ocasiones se aprueban estas leyes de financiamiento y en esta obviamente castigan al gobierno progresista y de izquierda de Colombia, pues obviamente eso va a afectar a todos los sectores. Nosotros teníamos en esa ley de financiamiento un presupuesto de inversión de más o menos unos 740.000 millones de pesos, que en inversión constituía una disminución con respecto al año anterior, a este año, perdón, 2024, de un 26-27%. Evidentemente, la afectación que sucede en todos los sectores por la caída de esta ley de financiamiento nos da, por lo menos en la primer ejercicio que se hizo, una caída del 85% del presupuesto de inversión. Eso quiere decir que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes queda absolutamente desfinanciado en su inversión y evidentemente pues esto supone pues una crisis muy profunda porque este ministerio pues además no vive de grandes contratos con otros, sino vive de pequeñas cifras y traslados, actores, gestores culturales, artistas. Este es un ministerio que tiene una gestión muy compleja y yo quiero agradecerle a todas las personas del Ministerio de Cultura este año porque siendo el ministerio con el mayor aumento histórico en la historia del Ministerio de las Culturas, en estos 2 años, este año nos tocó gestionar en inversión 1 billón de pesos y hoy podemos decir que tenemos comprometido el 92%. Obviamente no ha sido ejecutado al mismo ritmo porque hemos tenido problemas de PAC, pero nada de lo contratado se va a dejar de pagar. Entonces, en ese sentido, si usted se pone a hacer una suma sencilla de tener 1 billón de pesos a tener 185.000 millones de pesos, y cuando esos 185.000 millones de pesos además ya una parte está comprometida en vigencias futuras, que son más o menos unos 77.000 millones de pesos. Vigencias futuras son obras de infraestructura que ya contratamos este año y las vamos a hacer el próximo año, como el Hospital San Juan de Dios, el Teatro César Conto, en la infraestructura cultural Margarita Hurtado en Buenaventura, unas casas de Romy de gitanos y otras infraestructuras. Esos 77.000 más los 33.000 que corresponden a las convocatorias, que eso no lo vamos a tocar bajo ninguna circunstancia, porque es el dinero en donde más o menos la gente puede acceder a algo. Estamos hablando de que ya tenemos 110.000 comprometidos, lo cual nos deja más o menos 75.000 millones para repartir entre todas las direcciones del ministerio
la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, y evidentemente pues eso va a requerir de nosotros pues un trabajo muy denodado en la gestión, en lo que tenemos que terminar y en lo que vamos a entregar como gobierno, pero eso va a afectar a miles de contratistas, cientos de contratistas, va a afectar por supuesto en los programas que teníamos que llevar a cabo el próximo año. Entonces es una situación lo suficientemente alarmante como para que yo me pronuncie públicamente, porque evidentemente cuando empiezan estas discusiones, los sectores pues que más se ven afectados son los grandes, digamos, la infraestructura, el tema de salud, de educación, que son inflexibles para el señor presidente. Y de último, pues se mira qué pasó con cultura, con deporte, con ciencia, y pues yo no estoy dispuesto a seguir poniéndome en la fila de atrás. Yo creo que la cultura tiene una dignidad y yo estoy convencido de que las culturas son definitivas en un verdadero cambio que puede experimentar esta sociedad. Un cambio cultural es un cambio social, un cambio de mentalidad, de valores, de formas de entendernos, de existir, de vivir en paz. De acuerdo, ministro. Pero quiero preguntarle varias cosas. Una, la primera es, los dos presupuestos de la nación que ha habido en los últimos 2 años son los más grandes. Obviamente eso está relacionado con pues los intereses, con la devaluación, en fin, con un montón de factores. Pero son los dos presupuestos más grandes de la nación. Uno supondría que muchas de las funciones y de lo planeado en inversión ya estuviera cubierto con un presupuesto que llega a los 511 billones de pesos. Y la otra parte de la pregunta es, bueno, en un gráfico que ustedes envían en este boletín, indican que, por ejemplo, del 2015 al 2021, las inversiones en cultura no superaban en algunos casos ni siquiera los 141 mil millones de pesos, y que para el 2024 ustedes hablan de 1.030.000 millones. O sea, estamos hablando de una cifra gigantesca que de todos modos, así como creció el presupuesto, también invirtieron en un montón de cosas. Es decir, estamos hablando de 10 veces, casi 10 veces el presupuesto que, según señalan ustedes, había en el 2020. Separemos las cosas. Lo primero, evidentemente esos 511 millones de pesos que son el presupuesto general de la nación tienen destinaciones específicas y no es cierto que todos sean para inversión. El funcionamiento de la nación, es decir, las instituciones, los ministerios, los empleados públicos, el ICBF, todo lo que llamamos Estado dentro del gobierno, cuesta más o menos unos 327 mil billones de pesos. Después hay una deuda que nos dejó además aumentada y obligada a unos pagos realmente ominosos y onerosos el gobierno de Iván Duque, que nos tiene absolutamente asfixiados. Es decir, que de los 511 billones de pesos realmente quedan 70 billones para inversión en el año, es decir, para gastar en proyectos. De esos 70 billones hay 4 sectores inflexibles para el presidente de la República, que son la educación, la salud, el agua y la reforma agraria. Es decir, que allá restamos una cantidad de plata importante. Y además, en esos 70 billones están consideradas las vigencias futuras de toda la nación, que suman unos 58 billones de pesos. Eso más o menos, grosso modo, le deja a los demás sectores una cosa así como 5 o 4 billones de pesos para repartir entre todos los demás, y evidentemente pues eso es absolutamente insuficiente. Si miramos los presupuestos, como usted señala, de 2020, 2021, son presupuestos que, como usted dice, en inversión son de 185 o 100 y pico de mil millones de pesos, que son absolutamente exiguos e insuficientes para un sector que yo creo que merece la dignidad que ha ganado con este gobierno. Entonces, seguir pensando que uno se puede arreglar con poco porque este no es un tema importante, seguir considerando que lo que hemos hecho durante decenas de años en este país a través de las culturas, no solo de las artes, sino de las culturas, todo lo que somos como es nuestra identidad, nuestra organización en el territorio, nuestros idiomas, todo eso que somos no merece una inversión importante. Nosotros creemos absolutamente lo contrario y esa de alguna manera ha sido nuestra batalla histórica, no de ahora. Por eso hemos impugnado una y otra vez a los gobiernos a que crezcan los presupuestos en culturas para que podamos dignificar a los artistas, que en todo caso, con toda y esta inversión, todavía falta mucho para que sean dignificados. El sector cultural vive en un 92% en la informalidad
y el salario de un gestor cultural en promedio en Colombia está entre 500 y 1.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Eso quiere decir que ni siquiera un salario mínimo proveniente de su actividad cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, y me incluyo porque he sido gestor cultural independiente, tenemos que vivir de asuntos distintos a la gestión cultural para poder sobrevivir y para poder mantener a nuestras familias. Entonces, el tema es de largo aliento, el tema es interesante y es importante que lo discutamos porque el tema cultural está en el centro, y en eso lo quiero insistir, de la posibilidad de reconciliación de este país. Este es un país de culturas distintas, no son culturas iguales. Hay conflictos culturales también. Hay formas de organización en el territorio que tenemos que entender desde lo cultural para transformar ese territorio. La violencia, la guerra tiene explicaciones culturales también. Entonces, si seguimos tratando el tema cultural como una cosa de la izada de la bandera, es que este año tienen 100 pesos para hacer ferias, fiestas y espectáculos y el próximo de pronto tienen 1.000 pesos, creo que es el enfoque equivocado. Pero ministro, entonces hablemos de la ejecución. Y usted sabe que a todos los ministerios les están pasando cartas sobre eso, sobre cuánto ha ejecutado. Y según cuentas claras, en lo obligado, la apropiación del obligado no superó el 48%. Tenemos que preguntar, es decir, pero si esta plata no se ejecutó el más del 52% de lo que se les No, había... lo que tiene cuentas claras es lo que se ha pagado. Pero en este momento yo le puedo asegurar y puedo probárselo además a todos los oyentes que el ministerio ha comprometido el 92% de sus recursos. Todos los contratos no se pagan por adelantado. Esa es la falacia que ha hecho el neoliberalismo, que lo que hacía para mostrar ejecución era trasladar la plata pública a fondos y a fiducias para decir yo ya me gasté todo. Lo que no, hoy podemos decir es que el 48% del presupuesto de este año está pagado, que el 92% está comprometido y que tenemos cuentas por pagar de estos últimos 4 meses porque no ha habido una cosa que se llama PAC, que en cristiano significa la caja mensual que le traslada el Ministerio de Hacienda a los ministerios para poder honrar sus compromisos. Yo le quiero en todo caso dar una tranquilidad a todos los gestores que nos están oyendo hoy porque tenemos muchas deudas. Nada de lo que firmamos este año, que insisto, está comprometido ese billón de pesos en un 92% y nos falta un 8% porque nos falta pagar los contratistas de este mes y las últimas obras de infraestructura pagarlas este año. En ese sentido le puedo dar la tranquilidad a todo el mundo que este atraso que se va a pagar el próximo año se cumple porque está contratado. Pero no podemos seguir mirando la lógica de inversión estatal como una lógica en donde lo único que miramos es lo gastado y no lo contratado, porque es distinto. Usted no puede pagar de una vez todo un contrato en ciertos casos. Tiene que esperar a que el contratista cumpla ciertas cosas para darle más plata. Ese tipo de acción ejecutiva del presupuesto es lo que no entiende bien la gente. Pues cuando sale que solo nos hemos gastado el 48%, claro, las noticias repiten, pero ahí tienen el 52%. No, señor. Lo que hay que mirar es el comprometido de cada ministerio. Ahí es donde está la verdadera gestión, porque usted además no puede deshonrar lo que firma, los contratos que firma. Yo no le pago a mi arrendatario el arriendo adelantado de todo el año, pero yo tengo un contrato por todo el año y se lo tengo que ir pagando a medida que van cumpliéndose los meses, ¿verdad? Ministro, pero entonces usted cita casos como por ejemplo el San Juan de Dios o el Teatro César Conto. Me llama la atención ese caso, que es un caso que se venía hablando de una suerte de desfalco o pues de incongruencia con el presupuesto que había habido, que descubrieron en el 2022. En el 2023, enero del 2023, ustedes dicen, ya tenemos cómo recuperar el teatro. Estamos hablando de hace, pues ya vamos a cumplir casi 2 años. Esto dice usted lo hacen con vigencias futuras, pero me llama la atención el tema de platas, o sea, para explicárselo a la gente, el tema de platas que en enero del 2023 ya se sabía con qué platas iba a ser y hoy se está hablando de que era con vigencias futuras. Claro que sí, es que toda obra de infraestructura, a menos que se ejecute en el mismo año de la vigencia del dinero, tiene que funcionar con vigencias futuras. ¿Qué fue lo que hicimos desde enero de 2023 hasta hoy? Bueno, enero de 2023, no, enero de este año hasta hoy, estructurar un proyecto y al César Conto lo entregamos ayer
a la licitación pública para que un contratista lo termine. El caso del Teatro César Conto es interesante y es importante para mostrar que así como hubo un aporte muy importante de la empresa privada, hubo una campaña del Ministerio de la Cultura de la Administración Santos para recuperarlo, así también el teatro quedó a medio hacer porque se llevaron materiales que no correspondían, porque no hubo una estructuración de un proyecto y de un proceso. Yo creo que lo más importante que está mostrando hoy la gestión del Ministerio de Cultura es que está consciente de que si los proyectos no se estructuran, los proyectos no se pueden contratar y no se hacen. Entonces, lo que se hace a veces es meter la infraestructura plata durante el año, pero no queda un proyecto. Lo que va a tener Quibdó y el Chocó es un teatro terminado en agosto del próximo año, absolutamente terminado, porque ya tenemos contratado además la licitación entregada. Y ese teatro además va a entrar dentro de una lógica distinta. No se lo vamos a dejar al departamento o a la alcaldía porque no tiene con qué sostenerlo, si no tienen dinero para muchas cosas. ¿Cómo les vamos a dejar un teatro al garete? Lo va a asumir el ministerio con el Centro Nacional de las Artes y va a ser un satélite que sostenemos desde Bogotá, el Centro Nacional de las Artes en Quibdó. El San Juan es el mismo ejemplo de una manera mucho más grande. Cuando yo llegué a este ministerio en agosto del año anterior, 2023, se me decía que el San Juan se podía recuperar a razón de 2 edificios patrimoniales por año. La decisión que yo tomé fue decir, ¿por qué los chinos pueden construir un hospital en 6 meses y por qué aquí nos tenemos que demorar todo 50 años? Yo quiero hacer un proyecto distinto y tomé la decisión y este año, es decir, hoy entregamos el último edificio, la ciudadanía puede tener la certeza de que hay 9 edificios patrimoniales entregados en licitación esta semana, que comenzarán obras en enero, un edificio que es el de mantenimiento entregado la semana pasada, un edificio que es el Instituto Materno Infantil en obra que se entregará el primer trimestre de 2026 y los estudios y primeros auxilios de la Torre Central que el próximo año se entregará vía el Ministerio de Salud con nuestro apoyo para la recuperación de la Torre Central. ¿Qué es lo que yo le puedo asegurar hoy a la ciudadanía? Que a través de esas vigencias futuras vamos a entregar infraestructuras en el periodo de gobierno que nos corresponde, porque ese es el compromiso de un buen gobernante, poder estructurar para después de estructurar, ejecutar y entregar. Y si no entrega, por lo menos decir, mire, dejo en el 70 o en el 80 o en el 30 o en el 40% el adelanto de las obras para que otros terminen. Ministro, a la gente le inquieta mucho eso de que todo estuviera tan amarrado de una ley de financiamiento. Es como si dependiéramos de eso para que a la cultura le fuera bien. Pero, por ejemplo, hay otros temas como el cine que están, al parecer, muy protegidos, ¿no? La ley del cine, pues la plata sale del Ministerio de Hacienda, entiendo. Y eso significa que no depende ni de una ley de financiamiento, ni de vigencias futuras. Es decir, pareciera que estuviera protegido. ¿Por qué la cultura, el resto de la cultura, pareciera como tan frágil a si le va bien al gobierno, chévere, pero si le va mal en algún punto, entonces la cultura es la primera sacrificada? Pues fíjese que esa es la gran pregunta de esto y es maravillosa porque lo que pone en riesgo la no aprobación de la ley de financiamiento es algo que era para nosotros esencial, que era entregar al Congreso la reforma a la Ley General de la Cultura. Si el estudio de cargas y el presupuesto no nos permite presentarla, nos vamos a quedar sin ese proyecto. ¿Qué es lo importante de ese proyecto? Que eso que usted está hablando, Carlos, del 165%, que es el fondo de cine, que yo creo que es el modelo ideal. El cine descubrió una cantidad de cosas para este país y el sector cultural debería aprender del cine, debería aprender de sus sindicatos de guionistas, de actores, de maquilladores, debería aprender de los mecanismos tributarios que inventaron, que es lo que queremos nosotros proponer en la Ley General de Cultura, es decir, que esas exenciones y que esas posibilidades de servirse de impuestos pasen a todos los sectores de la cultura o de las artes, por lo menos. Eso está ya consignado en la reforma de la Ley General de Cultura que queremos presentar, obviamente, el próximo año en enero, si es que todo no se daña. Pero la pregunta suya encierra algo que es importante y es que la gente no entiende.
¿Por qué la ley de financiamiento? Mire, la ley de financiamiento se presenta en todos los gobiernos porque se hacen cálculos sobre hipótesis de recaudos que van a producir los impuestos, se hacen proyecciones, pero evidentemente hay cosas que no se pueden predecir y este año hubo un error en esos cálculos de recaudo, lo cual puso en aprietos obviamente al gobierno nacional, aunque ha hecho también la tarea que nos reconoce la OCDE como el sexto mejor país en manejo de la economía de la OCDE. Es decir, hemos sido cumplidos con nuestras obligaciones, no hemos roto la regla fiscal, hemos sido personas absolutamente responsables. La ley de financiamiento buscaba darle aire solamente en 12 billones, ni siquiera estábamos pidiendo algo extraordinario, solamente en 12 billones a sectores como los nuestros que se van a ver afectados porque son sectores que no funcionan con vigencias futuras. En su mayoría, lo que yo le estoy diciendo es pequeño, pero el transporte, ¿cómo funciona? Con vigencias futuras a 10 o 12 años porque son obras de infraestructura grandes. No funciona con inflexibilidades como educación, que tiene que trasladarle la plata a los maestros porque eso no tiene tu tía. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros no tenemos esa estructura y es lo que estábamos tratando de crear a través de la estrategia de formación artística y cultural, para la cual el próximo año queremos crear 1.500 plazas para profesores, formadores artísticas desde el Ministerio de Educación, con nuestro aporte, por supuesto, para crear empleo para los artistas y los formadores colombianos. Entonces, la transformación del sector cultural tiene que darse también a través de una estructura que la soporte, que es la estructura que existe en efecto para el cine, por ejemplo, o para las bibliotecas de alguna manera también, porque tienen leyes que las protegen y que son estructurales, pero los otros sectores están muy desatendidos. Ese es el proyecto que nosotros hemos estado haciendo durante 1 año y 2 meses. La gente evidentemente mucha dice, pero es que no se ve, pero es que estructurar un ministerio que no tenía estructuras de esta suerte es difícil. Yo le puedo decir otra cosa. Yo recibí el ministerio con 230 funcionarios de planta. ¿Usted puede creer que esta institución del carácter nacional puede funcionar con 200 personas de planta y 1.440 contratistas que no se subordinan, cuya memoria se va en sus computadores, que trabajan solo 10 meses al año? ¿Eso qué gestión se puede hacer así? Dentro del fortalecimiento del empleo, que es además una visión progresista de izquierda, de darle fortalecimiento a las instituciones, el próximo año vamos a crear ya 340 cargos más y en 2026 otros 400 para un total de 1.000 cargos cuando nos vayamos, es decir, un ministerio organizado, con memoria, con gente que tenga de alguna manera la capacidad no solo de defender la obra de un gobierno, sino la capacidad de un Estado para tener ¿cómo se llama esto? Una suerte de consecutividad en sus proyectos y no que cada 4 años lleguemos a inventar la rueda. Es de eso que se trata, esa es la propuesta que estamos haciendo desde el Ministerio de las Culturas. Ley y reforma a la Ley General de la Cultura para crear esos mecanismos. Fortalecimiento del empleo, Plan Nacional de Cultura para dejarle al país un horizonte claro y fortalecido de su actuar frente a las culturas del país, a través de unas estrategias que son muy claras, que son la formación artística y cultural, que estaba llegando a 1.540 colegios y que con esto se nos desfinancia, que es la llegada de profesores de música, poesía, comunicación, teatro a los colegios. A través de esa estrategia, de la estrategia de infraestructuras culturales para la vida, que ya mencionamos los lugares, de economías populares, creando redes de economías populares en territorios excluidos, de artesanos, de talleres de oficios, de la Red Nacional de Teatros, para crear mecanismos de circulación, y de las otras dos estrategias que corresponden a territorios, memorias y saberes, que pertenece o que tiene la ilusión de alguna manera de crear desde el segundo renglón de la economía hoy, que es el turismo, un verdadero turismo cultural en donde las poblaciones, los carnavales, las fiestas se conviertan en posibilidades de sostenimiento económico, y todo eso de alguna manera con de alguna manera vieja idea de que todo esto, si se puede construir, produce convivencia y paz. Esas son las estrategias nuestras, eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, y por eso la gente hoy, y esto es muy importante, y si lo puede hacer usted, Carlos, y todos, los invito, pongan en su navegador www.cultura.gov.co
SINIC, SINIC.gov, con B pequeña, .co. Hace 15 años no se actualizaba el Sistema Nacional de Información Cultural que lanzamos hace 3 días en nuestra rendición de cuentas. En esa página todos los ciudadanos colombianos van a ver dónde, cuánto y cómo nos hemos gastado los recursos de cultura este año y lo podrán ver a medida que pase el tiempo. Yo creo que esa lección de transparencia con el país es la que tiene que dar un gobierno que se preside de ser progresista y que quiere cambiar las formas de actuar, y acá no hay secretos. Listo, ministro. Le tengo varias preguntas que seguramente son varios puntos. Tal vez nos toca respuestas breves porque son varios puntos de varias inquietudes. Entonces le voy a preguntar sobre plata para el 2025. Galeón San José. A León San José tenemos con la Armada un convenio muy sólido. Ahí no se va a parar nada porque el proyecto de investigación comenzó este año. Y tenemos obviamente a partir del 24 de diciembre en Cartagena la exposición que vamos a hacer en la Casa Bolívar para mostrar muchos de los resultados que hemos obtenido. Y tenemos, por supuesto, mucho que mostrar durante este año. Hay una reserva que no puedo violar porque es una reserva, porque tenemos algunas demandas, pero en ese sentido también hemos avanzado positivamente con la Agencia de Defensa del Estado. De acuerdo. Las convocatorias en general de estímulos. Históricamente nunca se había dado tanto dinero para estímulos, 33.000 millones de pesos. Mi compromiso aún en la peor crisis que estamos viviendo es sostener ese dinero. Yo creo que es la manera en que la gente puede de alguna manera dialogar con el ministerio. Yo creo que estamos pensando cómo territorializar esas convocatorias. Obviamente se trata no de pasar los recursos hoy por lo menos a ninguna Secretaría de Cultura como se dijo en algún momento, sino todo lo contrario, manejar los recursos de aquí, pero priorizar esas convocatorias también en muchos municipios PEDET porque tenemos que cumplir el acuerdo de paz. Eso le iba a preguntar precisamente. Se les prometió a los territorios PEDET y también a las llamadas SOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto armado. ¿Qué quedan esas promesas? Pues si hay dinero, obviamente se cumplirán, si no, pues va a ser muy difícil. Hay gente que dice que el sector cultural, para finalizar, ministro, el sector cultural, pues ha sido uno muy cercano al gobierno Petro y a la campaña Petro presidente. Es decir, si había gente respaldándolo era del sector cultural en ese momento. Y después cuando empieza el gobierno, hay una época en la que la gente dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están nuestras promesas? Hubo reuniones, mesas de concertación. Los músicos decían, bueno, pero ¿qué pasó? Nos dejaron abandonados. Uh, de repente, pues usted asume esa cartera. ¿Usted siente que le están cumpliendo a esas personas que respaldaron desde sectores culturales la campaña de Petro presidente? Pero sin duda que siento que así ha sido. En todos los casos en donde ha habido críticas que yo considero más legítimas e importantes, el ministerio tiene que estar dispuesto a responder como le corresponde a cualquier institución pública. Hemos asumido y hemos ido a conversar con la gente que tiene críticas. Evidentemente hemos cometido errores, hay cosas que hemos hecho bien, otras que no tanto, pero yo creo que hay algo que es un modelo de gestión en este ministerio, no solo mío, sino de todo el mundo, y es que hemos estado dispuestos a responder, a hablar, a no omitir ninguno de los temas que se nos presentan. En ese sentido, por poner un ejemplo, el sector de las artes vivas, recuperamos para Bogotá el Festival Internacional de Artes Vivas, que era un viejo anhelo, y eso lo decidimos en el Ministerio de las Culturas. Para el sector de las para el sector del libro y de las bibliotecas, recuperamos la agencia del ministerio en su participación en ferias internacionales. Hoy es el ministerio el que invierte el dinero en la participación en ferias internacionales y hemos apoyado todas las ferias del libro regionales como nunca se había hecho en este país. Hemos entregado desde concertación y estímulos 70 reconocimientos a mayores de 70 años en un reconocimiento inédito, es decir, pasamos de dar 4 premios nacionales de cultura a dar 74, más 70 más a proyectos que tengan más de 20 años de historia en el país. Unificamos
la lista de proyectos nacionales, bienales, armamos una nueva convocatoria y ya la hicimos por 2 años, es decir, ya la Feria del Libro, el Hay Festival, el Festival de Teatro de Manizales, el de Poesía de Medellín no tienen que presentarse cada año, sino quedaron blindados por 2 años. Es decir, yo creo que hemos hecho muchas cosas y estamos dispuestos, por supuesto, a seguir conversando porque un Ministerio de las Culturas yo creo que tiene que ocupar un lugar central, insisto, en un país que quiere la reconciliación y la paz. Este puede ser el ministerio, el verdadero Ministerio de la Paz puede ser el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Entonces, en ese sentido, yo no creo que hayamos hecho todo impecable y seamos perfectos, nos hemos equivocado en muchas cosas, pero yo sí creo que hemos tenido una actitud de transparencia, de probidad y de alguna manera, responder por todo lo que estamos haciendo. Y ahí está el CINIC, como te digo, para que lo puedan mirar, y porque yo creo que eso es una cosa inédita en este país. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.